Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 23. La purificación del santuario y el día de la expiación. Al comienzo del calendario judío está la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Es el comienzo del proceso de reconciliación. Se centra en el sacrificio y el perdón del pecado. Encuentra su centro en el patio y el altar de los sacrificios. El día más sagrado del año para los judíos es el Yom Kippur, o en español, el día de la expiación. Los acontecimientos de este día facilitan la culminación del proceso de reconciliación. El Yom Kippur tiene lugar en el séptimo mes y su labor central se desarrolla en el lugar santísimo del santuario. El pueblo está llamado a ayunar y a humillar sus almas ante Dios y a orar para que todas las cosas sean arregladas con Dios, ya que es el día del juicio. El ritual clave asociado a este día incluye 2 cabritos. Leemos en el libro de Levítico 16, del versículo 4 hacia el 10. Se vestirán, es decir, Aarón el sumo sacerdote, la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, con las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En el capítulo 14 indicamos que el santuario no representa plenamente el carácter de Dios, sino que representa el proceso mediante el cual el hombre se reconcilia con Dios. El sacrificio y la ofrenda no son deseados por Dios, tal como encontramos en Salmos 40, versículo 6. Eso significa que este acontecimiento refleja nuestras percepciones humanas del juicio. Un macho cabrío se llama macho cabrío del Señor y el otro macho cabrío expiatorio. ¿Por qué se utilizan cabras en lugar de corderos? Lo que resulta fascinante es que la palabra cabrío puede utilizarse aquí de 3 maneras diferentes. Número 1, peludo, adjetivo. 2, cabra, macho cabrío, sustantivo masculino, o como animal de sacrificio. O también sátiro puede referirse a una cabra endemoniada, como los cerdos de Gadara de Mateo 8, 30 al 32. El proceso por el cual se eligieron los 2 cabritos es por sorteo. Cualquiera de los 2 machos cabríos puede ser el macho cabrío del Señor o el chivo expiatorio. Este es el primer lugar en la Biblia donde se menciona el sorteo. Ahora, Adam Clarke proporciona el proceso de cómo se hacía el sorteo. Leamos. Los judíos nos informan de que había 2 suertes hechas de madera, piedra o cualquier tipo de metal. En uno estaba escrito Lashem, por el nombre, es decir, Jehová, que los judíos no escriben ni pronuncian. En el otro estaba escrito la Azazel, por el chivo expiatorio.
Luego ponían las dos suertes en una vasija que se llamaba calpei. Los machos cabríos de pie con la cara hacia el oeste. Entonces venía el sacerdote y los machos cabríos se ponía delante de él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces se agitaba el calpei y el sacerdote metía las dos manos y sacaba una suerte en cada una. La que tenía en la mano derecha la ponía sobre el macho cabrío que estaba a su derecha, y la que tenía en la mano izquierda la ponía sobre el macho cabrío que estaba a su izquierda. Y según lo que estaba escrito en la suerte, se averiguaba el macho cabrío y el macho cabrío para el sacrificio. Ahora, la forma en que Dios solía comunicar su voluntad era mediante el uso del turín y el tumín. Estas eran dos piedras colocadas sobre los hombros del sumo sacerdote. Dios comunicaba su voluntad a través de una piedra que se iluminaba o la otra que se nublaba. Sin embargo, en el día de expiación se utilizaba el sorteo en lugar del urín y tumín, un método mucho más humilde y aparentemente arbitrario. Se puede argumentar que el Señor elige qué cabra es cada una, pero tiene la apariencia de ser completamente aleatoria. Este principio de hacer recaer la culpa de una nación sobre un hombre o un animal era común en las culturas paganas. Encaja perfectamente con la forma en que el hombre natural resuelve la culpa. Adam Clarke ofrece esta interesante historia al comentar Levítico 16, versículo 10. Dice lo siguiente, Adam Clarke: la mayoría de las naciones antiguas tenían sacrificios vicarios, a los que transferían por medio de ciertos ritos y ceremonias la culpa de la comunidad en general, de la misma manera en que el cabrito expiatorio era utilizado por los judíos. El toro blanco que sacrificaban los egipcios a su dios Apis era de este tipo. Cortaba la cabeza de la víctima que habían sacrificado y después de haberla cargado de execraciones para que si hay algún mal que se cierne sobre ellos o sobre la tierra de Egipto, se derrame sobre esa cabeza. La vendían a los griegos o la arrojaban al Nilo. Petronio Arbiter dice que era costumbre entre los antiguos habitantes de Marsella, cada vez que eran afligidos por alguna pestilencia, tomar a uno de los ciudadanos más pobres que se ofrecía para el propósito, y después de haberlo alimentado durante todo un año con la más pura y mejor comida, lo adornaban con verbena y los vestían con ornamentos sagrados. Luego lo conducían alrededor de su ciudad, cargándolo de execraciones y habiendo rezado para que todos los males a los que estaban expuesta la ciudad cayera sobre él. Entonces lo precipitaban desde la cima de una roca, Satericón, Infem, Suidas, bajo la palabra Feunau. Observa que era costumbre consagrar anualmente a un hombre a la muerte por la seguridad del pueblo, con estas palabras: sé tú nuestro purificador. Y dicho esto, arrojarlo al mar como sacrificio a Neptuno. Es probablemente este mismo principio el que se aplicó a Jonás cuando dijo a los hombres que lo rodeaban que lo arrojaran del barco como sacrificio, llevándose así toda la culpa y poniendo fin a la tormenta. Los israelitas habían venido de Egipto y estaban familiarizados con las costumbres egipcias de expiación. Estos principios se introducen en el sistema del culto israelita para enseñar a los hombres que Dios va a tratar el problema del pecado y eliminar la culpa de la nación. Es este mismo principio al que apeló Caifás, el sumo sacerdote en la época de Cristo, cuando sugirió que la nación debía matar a un hombre para salvar al resto. Leemos en Juan 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera,
por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Pilato, buscando salvar la vida de Jesús, ofrece a la multitud la decisión de si Jesús o Barrabás debe ser sacrificado. Juan 18, 39 al 40 leemos: Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Es significativo que el azar de quién vive y quién muere con respecto a dos machos cabríos se reproduzcan en la crucifixión de Cristo. La voluble multitud, movida por los caprichos de la emoción, elige a Barrabás para que viva y a Cristo para que muera. La historia de Yom Kippur es Dios tratando de hablar a la humanidad de que nos ha reconciliado con Él, pero la forma en que nos comunica esto es a través de nuestros modos de pensar. Los pensamientos de Dios no son los nuestros pensamientos, por lo que para llegar a nosotros debe hablarnos de la forma en que nosotros entendemos. La historia de Yom Kippur realmente nos remite al principio, ya que las cosas solo pueden terminar donde han empezado, es decir, solo cuando se abordan los temas que han provocado la controversia, las cosas pueden reconciliarse. En el jardín, Adán trasladó su culpa a otros dos. Leemos en Génesis 3:12. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cristo fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo y por ello está representado por el macho cabrío del Señor. Eva tuvo que cargar con la responsabilidad de llevar a su marido al pecado. Se convirtió en el chivo expiatorio de Adán. Fue una experiencia en el desierto para ella, de la que finalmente pereció poco menos de 1000 años después. Al final de la historia de esta tierra, los líderes religiosos de las iglesias presionarán al mundo para que adoren según sus dictados. Todos deberán recibir la marca de la bestia para poder comprar y vender. Como vimos en el capítulo 20, se establecerá un decreto de muerte para aquellos que se niegan a adorar el programa de adoración dominical impuesto. El mundo comenzará a experimentar severas calamidades como resultado de legislar en contra de la ley de Dios que nos ordena guardar el séptimo día de reposo. Se culpará al pueblo de Dios de las catástrofes que se avecinan en la tierra. Algunos de ellos serán ejecutados como sacrificios con la vana esperanza de que cesen las convulsiones de la naturaleza y de la humanidad. Cuando Cristo aparezca para liberar a sus hijos, los malvados se darán cuenta de que han sido engañados. Entonces tratarán de hacer recaer su rabia sobre los líderes religiosos que los engañaron. Buscarán la expiación a través de la muerte de estos hombres religiosos. En última instancia, Satanás es el que ha llevado al mundo al engaño, y después de que los santos sean llevados al cielo y los malvados sean destruidos por las consecuencias de sus propias elecciones, Satanás queda en la tierra durante 1000 años. Leemos en Apocalipsis 20, del 1 al 2. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Las cadenas con las que Satanás y sus ángeles están atados son las cadenas de sus circunstancias. 2 Pedro 2:4 dice: Porque si los mensajeros de Dios o los ángeles, quienes pecaron, no perdonaron, sino que con cadenas de espesa oscuridad, habiendo arrojado al Tártaro, entregaron al juicio, habiendo sido reservados. Satanás no perdonó a nadie durante la historia de la humanidad. Juzgó, condenó y acusó a toda la humanidad. Durante 1000 años
así como ha juzgado, debe sentarse en el silencio de esta rota tierra y enfrentarse a su propia condena. La Biblia lo llama pozo sin fondo o abismo. La profundidad de la desesperación que experimenta Satanás no tiene fondo. Estará en una prisión de su propia falta de perdón. Jesús alude a esto en una parábola que encontramos en el libro de Mateo 18, 21 al 35. Leemos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrados le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El hombre que debía a su amo gratitud por cancelar su deuda, se dio la vuelta y condenó a alguien que le debía una pequeña cantidad. El punto de la historia es que aquellos que no perdonan se enfrentarán a la torturante prisión de la autocondena y la amargura. Dios no los tortura, pero les permite afrontar las consecuencias de sus propias elecciones. Esta tortura, los ángeles caídos tienen miedo de enfrentarla. Leemos en Lucas 8, 28 al 33. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En esta historia vemos conectados dos conceptos de tormento y abismo. Los ángeles caídos pretenden culpar al Hijo de Dios del tormento que sufrirán, pero están proyectando su miedo a ser condenados en Cristo porque han condenado a todos los que les rodean. Los cerdos que se ahogan actúan como símbolo de los propios ángeles que rechazaron la perla del gran valor. Estos ángeles pisotearon al Hijo de Dios bajo sus pies
y despreciaron su bondad hacia él. Pues Mateo 7:6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El precipitamiento de los cerdos en el mar refleja el tormento de alma de los ángeles malvados, que se verán abrumados por sus propias cadenas de falta de perdón. Estos ángeles tienen un lema: ni olvido ni perdono. Estas palabras vuelven a acosar a los ángeles caídos. Todo lo que han hecho no pueden olvidar, y como no perdonan, no tienen capacidad para creer que serán perdonados. Por lo tanto, permanecen en prisión durante 1000 años hasta que deban afrontar la gloria completa de Dios, momento en que serán abrumados por su propia convicción de sus pecados y se ahogarán con los cerdos en el mar. Ezequiel 28:6-8 dice: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Cuando este mundo se acabe, estará completamente desolado. La Biblia describe un tiempo en el que no hay ningún hombre sobre la tierra y todo está destrozado. Dice en Jeremías 4:25-27: miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asolados delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Satanás se queda en la tierra sin gente a la que tentar, y a los ángeles caídos no tienen nada que hacer. Son conducidos al mar de la desesperación y se ahogan con la amargura, la condenación y el tormento. Con toda la humanidad muerta o en el cielo, los únicos son que quedan para cargar con los efectos del pecado de la tierra. La atmósfera de la violenta, libertina y sórdida historia del hombre descansa ahora sobre Satanás y sus ángeles. Génesis 4:11 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Satanás está ahora plenamente maldito en la tierra, que había abierto su boca para recibir toda la sangre que Satanás y sus ángeles habían inspirado a los seres humanos a derramar. En el ceremonial del día de expiación, el sumo sacerdote coloca ambas manos sobre el cabrito vivo y confiesa, o como indica en hebreo, arroja los pecados sobre el cabrito. Leemos en Levítico 16:21: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Qué significa esto? ¿Está haciendo Cristo lo que hizo Adán en el principio? ¿Está culpando a Satanás de todo? Jesús nos ha dicho que Él no juzga ni condena. Sin embargo, recordamos lo que sucede en el tribunal de Cristo. Salmos 9:16: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higación, Selah. Abdías 1:15: porque cercano está el día de Jehová, porque todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, Satanás recibirá el castigo que él mismo ideó. Al igual que Amán, que hizo una horca para colgar a Mardoqueo,
en Esther 7:10, Satanás mismo enfrenta el castigo que él mismo ha exigido para otros. Al igual que los hombres que trajeron a la mujer sorprendida en adulterio para condenarla, y Jesús, en cambio, escribió en la arena y trató a su memoria sus propios hechos, así Cristo ha visto toda la vida de Satanás. Todo lo que Satanás ha hecho está escrito en Cristo. Todo pecado que los hombres han cometido está grabado sobre Jesús. Aarón confesará sobre él, sobre el macho cabrío, todas las iniquidades de los hijos de Israel. La palabra utilizada aquí es confesar, no es pronunciar condena. Parte del significado de esta palabra confesar es, con las manos extendidas, lamentarse intensamente, retorciendo las manos. Al igual que en la historia de Caín, Cristo no pronunció condenación sobre Caín cuando contó o confesó los hechos que éste había realizado y cuáles serían los resultados de sus acciones. Dijo con lágrimas y dolor lo que le sucedería. Génesis 4, 11, 12. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Al igual que Caín, Satanás será un fugitivo y vagabundo en la tierra durante 1000 años, excepto que vivirá en la atmósfera de 6000 años de pecado. Cristo confiesa esto sobre Satanás, así como confesó sobre Caín lo que le sucedería por su maldad. Desde una perspectiva humana, leemos esto como un traslado de la culpa a la fuente original del problema, eliminando así la culpa del resto de la nación. Pero la justicia de Dios no exige este tipo de transferencia de la deuda. Es la justicia de Satanás, donde el pecado no puede ser eliminado, sanado o perdonado, la que exige este procedimiento. Para Dios, lo que ocurre es un proceso de despedida. Es el momento de la realidad en el que Satanás debe enfrentarse a los hechos que ha realizado. Cristo no hace esto en un espíritu de condena y de traslado de la culpa. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cristo y el Padre han perdonado libremente a los salvados por todos sus pecados. Ellos no requieren un sacrificio para que el pecado sea perdonado. A través del simbolismo de cómo los hombres entienden la expiación y la eliminación de la culpa, los hombres están satisfechos de que Dios nos diga que el problema del pecado será resuelto. Hay muchos que creen que el chivo expiatorio es Cristo, porque sobre él se confiesan todos los pecados del pueblo. Recordemos que los machos cabríos son elegidos por sorteo. Cualquiera de los machos cabríos podría haber desempeñado este cargo. La propia palabra hebrea para cabra incluye el significado del diablo. Y lo mismo con la palabra Azazel, el nombre del chivo expiatorio. Toda la ceremonia tiene que ver con el sistema de justicia de Satanás y nos confirma que el pecado será finalmente eliminado del universo. Dios no exigió que todos nuestros pecados fueran puestos en Cristo para acabar con el problema del pecado. Nosotros, como humanidad, lo exigimos porque Adán lo exigió en el principio. Es la única manera de entender que la culpa pueda ser eliminada. Leemos en Apocalipsis 20, 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Al final de los 1000 años, los malvados son levantados a la vida nuevamente. Satanás reanuda inmediatamente su trabajo de engaño.
sobre la malvada humanidad. De esta manera se libera de sus cadenas de penumbra porque tiene algo que lo distrae. Satanás no ha cambiado. No ha podido perdonar por lo que no puede creer que pueda ser perdonado. Satanás convence a los malvados para que intenten tomar la ciudad. Están decididos a asesinar a los habitantes de la ciudad celestial que ha bajado del cielo a la tierra. Los malvados tratan de tomar la ciudad de Dios, pero la gloria del carácter de Dios revelado en su Hijo los abruma con la culpa. El terror de llegar a la presencia del Hijo de Dios en su plena divinidad hace su juicio asesino que vuelva a caer sobre ellos. Cuanto más odio tenían hacia el Cristo y los fieles, más culpa sienten al contemplar las glorias de Dios y de su Hijo. En la desesperación final se vuelven contra los demás y se destruyen a sí mismos. Incluso son aplastados por sus propias sentencias de muerte que habían dictado contra los justos, y así se ahogan como los cerdos en el mar. Ezequiel 28:21 dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Zacarías 14:13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Isaías 9:5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Ezequiel 28:7 al 8. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de las mares. Como el faraón y sus ejércitos que se ahogaron en el mar buscando matar al pueblo de Dios, y como los cerdos que se ahogaron en el mar, así Satanás y los malvados llegarán a su fin. Al mirar a los dos chivos, veamos en esto nuestro propio sistema humano de culpar a otros por nuestros pecados. Arrepintámonos y humillémonos ante Dios y aprendemos el punto central de los dos machos cabríos. Los hombres deben culpar a otro y poner su culpa en otro. A través de este simbolismo de los dos machos cabríos, el Señor nos refleja en un espejo el corazón de nuestra malvada, llevándonos de vuelta a Adán en el jardín y al pecado de trasladar la culpa y buscar un chivo expiatorio para pagar por nuestros pecados. Humillemos nuestras almas ante Dios y dejemos de culpar a los demás de nuestros problemas. ¿Cuántos maridos y esposas transfieren diariamente su culpa a su cónyuge para expiar su pecado? ¿Cuántos tiran los dados para determinar a quién debe culpar por su sentimiento de culpa? El día de expiación nos pide que dejemos de hacer recaer en los demás la responsabilidad de nuestro sufrimiento, que podamos dejar de juzgar a los demás y sencillamente confiarnos a los brazos amorosos de nuestro Padre, que hará que todas las cosas funcionen para nuestro bien. Leamos Miqueas 7:19 al 20, esta hermosa promesa. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.